Bienvenidos niños a su clase con el profesor Luis Trinidad. Hoy abordaremos el tema de los exámenes, algo que como estudiantes nos repulsa, pero quiero decirles que nos guste o no, están presentes en nuestra vida de estudiantes. Vamos a ver cada uno de esos tipos de exámenes para que sepamos cómo resolverlos y además los exámenes, a pesar de que el maestro, él le importa mucho para saber cómo estamos, también nosotros como estudiantes. Necesitamos saber cuáles son nuestras deficiencias, en qué estamos bien y en qué estamos mal. Y vamos aprendiendo también, porque déjenme decirles que aprendemos más de nuestros errores que de los aciertos de los demás. Conviene echar una mirada sobre todos los tipos y algunos que son los más comunes en nuestra vida de estudiantes. ¿Empezamos? Tipos de exámenes. En esta clase vamos a ver los diferentes tipos de exámenes escritos, no todos, algunos, porque se van a encontrar estos exámenes en su vida de estudiantes. Pero empecemos primero. ¿Qué es un examen? Es un instrumento para saber qué conocimientos, habilidades o capacidades tiene una persona. Y en el caso de ustedes como estudiantes, para saber en dónde están fallando, qué es lo que hay que ponerle más interés, y hay que investigar, preguntar al maestro o leer algún libro para que sepamos qué es la duda que tenemos. Pero veamos, los exámenes tienen varias formas de presentación. Por eso hay que leer con cuidado las instrucciones e identificar lo que cada uno solicita. Cada una de sus preguntas o ejercicios se conocen como reactivos. Vamos a ver algunas de estas formas de presentar los exámenes, los reactivos. ¿Cómo se encuentran? Veamos el primero. Preguntas cerradas. Su nombre dice cerrado. Muy poco. Solo hay una respuesta correcta. Por ejemplo, ¿cómo se llama el cuento que leíste? ¿Recuerdan que habíamos leído ya un cuento? El hueso de la ciruela. Y no podemos poner otro porque así tenía el nombre. ¿Quién es el autor? León Tolstoy. Y no hay otro. Cuando les preguntan a ustedes cuántos años tienes o cómo se llama tu mamá, no podemos más que dar la respuesta única. No hay más. Al contrario, veamos este tipo de examen que tiene preguntas abiertas. Su nombre lo dice, bastante. Se escribe lo que uno sabe o interpreta del tema con nuestras propias palabras. Yo lo considero fundamental como qué es lo que sabemos y podemos explayarnos, podemos decir muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre el cuento que leíste? Pues lo que ustedes consideren, si lo vieron chistoso, les dio una enseñanza, les dio tristeza, les dio alegría, etcétera. ¿Cómo empezarías el cuento si pudieras escribirlo de nuevo? Pues hay tantas maneras. Había una vez en un lugar lejano, tantas cosas que podemos decir. Veamos ahora, otro de los exámenes muy común en nuestra vida de estudiantes es la de opción múltiple. Se elige la única opción entre varias y la única correcta es una nada más, no podemos elegir dos. Mucho ojo porque nos podemos confundir. Por ejemplo, nos indica las partes que se toma de un entero. Tenemos aquí numerador, denominador y fracción. Ya lo vimos, es el numerador. Subrayamos. 2. Es la unidad principal de medida de longitud. Oh, pues ya lo sabemos. No puede ser el litro ni el gramo, es el metro. Mucho ojo. En algunos casos, este tipo de examen lo vamos a encontrar sus respuestas en una hoja aparte con unos ovalitos o círculos y con las letras A, B, C, D. No tiene las preguntas ahí, solo las respuestas y vamos a elegir una, ya sea poniéndole una tacha o rellenándolo como en este caso, que es la letra A. Identificación. Se constituye usando dibujos, esquemas, gráficas, ilustraciones
o mapas que sirven de referencia para que el estudiante localice, reconozca o identifique sus partes de acuerdo con las indicaciones de la prueba o examen. Y nos dice, escribe dentro de los paréntesis de abajo el número correspondiente a las partes señaladas en el esquema. Y tenemos que el número 1 está señalando a la línea llamada secante. El número 2 a la tangente. El número 3 es el diámetro. Y el 4, el radio. ¿Ya ven? Identificamos las partes. Siguiente, ordenamiento. Se parece. Ordenar. Ordenar. Puede utilizarse para ordenar fenómenos de acuerdo a sus características, periodos históricos, lugares geográficos, párrafos de una composición, etapas de una historia o relato, pasos en la solución de un problema, etc. Ordenar, en este caso, los montes o montañas que se mencionan enseguida, ordénalos de mayor a menor altura del 1 al 4. Y vemos, ¿cuál es el más grande? Pues es el Aconcagua que se encuentra en Sudamérica, en los Andes. Número 2 es el Monte McKinley que se encuentra en Norteamérica. El número 3 en tamaño, el Kilimanjaro que se encuentra en África. Y en nuestro México tenemos el Popocatépetl. Así se ordenó 1, 2, 3, 4. Ordenarlo. Tenemos ahora la relación a dos columnas. Muy común también encontrar este tipo de exámenes. Consiste en presentar una serie de elementos en dos columnas paralelas, en que cada palabra, símbolo o frase de una columna puede asociarse con los elementos de la otra columna. Veamos. Relaciona correctamente la columna de la derecha con la de la izquierda. Y a la izquierda tenemos gramo, litro, metro. Y a la derecha sus definiciones. Y ponemos entonces gramo, que es la unidad de medida de peso. El litro es la unidad de medida de capacidad. Y el metro es la unidad de medida de longitud. Conviene que cuando resolvamos este tipo de examen lo pongamos con líneas de diferente color para que no nos equivoquemos. Vamos con el siguiente. Falso verdadero. También lo encontramos en forma muy frecuente. Sirven para comprobar tu conocimiento en temas específicos. Aún teniendo el conocimiento, óigalo bien, es conveniente seguir ciertas pautas para poder demostrar ese conocimiento. Lo que parece fácil a veces tiene cierta dificultad. Por ejemplo, dice, escribe dentro del paréntesis de la derecha una V si la cuestión es verdadera y una F si es falsa. Y dice, Miguel Hidalgo inició la Revolución Mexicana. Si lo hacemos a la carrera, podemos decir, ¿verdad? No, Hidalgo inició la Guerra de Independencia, por lo tanto es falso. ¿Todos los chiapanecos somos mexicanos? Rápidamente sabemos que es verdad. Pero aquí, en la siguiente, Ocosingo pertenece al Estado de México. A la carrera lo podemos poner como verdadero, pero no, el Estado de México es una de las entidades federativas de nuestro país y Ocosingo pertenece a Chiapas, por lo tanto es falso. Mucho ojo. Tenemos ahora relaciones de causa-efecto. En la ciencia y en la vida diaria, los acontecimientos se suceden uno a otro, provocando una reacción por cada acción. A esto se le llama relación de causa-efecto. Por ejemplo, porque se descubrió cómo usar los lentes, se pudieron construir los microscopios. 2. Un efecto del descubrimiento de los microscopios es que se pueden ver o estudiar los virus y bacterias que provocan muchas enfermedades. En la actualidad, debido a la pandemia, tenemos que recibir nuestras clases a distancia. Y así como esto, hay mucho. Siempre, por cada acción, hay una reacción. Analogías. Mucho ojo. Así se denomina la relación de parecido o semejanza que se puede identificar entre cosas diferentes. Por ejemplo, sentarse es a una silla, lo que acostarse es a una cama.
parece? Sentarse, acostarse. Llorar es a la tristeza, lo que reír es a la alegría. ¿Se parecen? Caliente es a frío, caliente a frío, como la luz es a oscuridad, porque vimos caliente lo contrario de frío, lo contrario de luz es la oscuridad. Como ven, de una manera rápida vimos algunos de los muchos tipos de exámenes escritos. Ahora vamos a darles algunos consejos, algunas sugerencias, ya, para cuando ustedes tengan que resolver un examen. Y a esto le llamamos estrategias para resolver un examen. Consejos sencillos, pero recuerden ustedes que el que no oye un consejo no llega viejo, y por algo se dice que un ejemplo de esto es cuando no hacemos caso a lo que nos dice mamá y nos podemos meter en problemas. Así que veamos. 1. Leer con cuidado las indicaciones y las preguntas. No tan deprisa, con calma. B. Responder primero las preguntas que se consideran más sencillas, o sea, primero lo fácil. C. En las preguntas cerradas, descartar primero las respuestas incorrectas o que no corresponden a lo que se pide. D. En las preguntas abiertas, reflexionar antes de escribir. Pensar, poner a trabajar esa cabecita. E. Reservar un momento al final para hacer una revisión al examen. F. Asegurarse de haber respondido el total de las preguntas. Felicidades, nos vemos en el próximo video.